Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Nos une la arqueología, una arqueología desde mi punto de vista, la que yo os quiero mostrar, diferente a lo que os podría mostrar un arqueólogo. Yo no soy arqueólogo, yo no soy historiador, pero sí soy un curioso de la historia y sí soy un curioso de todo aquello que nos reconcilia con nuestro pasado, y la arqueología es esa disciplina, esa ciencia, que si no la conocemos, pues difícilmente vamos a entender cosas que están pasando a día de hoy. Por eso conviene echar una mirada al pasado. Y este es el viaje que os quiero proponer a todos. Estamos, yo creo, que en el lugar ideal, un lugar energético, un lugar espiritual, para hacer un viaje histórico, que en el fondo también tiene todo eso. Cuando hacemos este viaje histórico no solo vamos a ver elementos, objetos, cráneos, vasijas, en fin, determinados artefactos que son los que conforman un poco el pasado de la humanidad. Entre ellos mencionaré algunos que tienen que ver con España. Pero cuando se habla de ese pasado, también es un pasado evolutivo y un pasado donde se han dado distintos avances, distintas evoluciones, pero también algunas involuciones. Una de las características que llama la atención, sobre todo a los que nos adentramos en estas temáticas, es que lejos de pensar que la humanidad va avanzando progresivamente, que lo hace, en algunos momentos sí que ha habido claros síntomas de involución. Hemos dado pequeños pasos o grandes pasos hacia atrás por cuestiones variopintas, desde catástrofes geológicas naturales hasta guerras provocadas por los seres humanos. Y eso es lo que nos ha impedido llegar mucho más lejos de lo que hemos llegado a día de hoy. Estamos en el siglo XXI, la verdad es que hemos avanzado muchísimo, pero veréis, y eso es un poco lo que os quiero mostrar, y espero también que demostrar, que también en el pasado había una tecnología muy, muy avanzada. De hecho, esta foto, que sirve de introducción a la ponencia, al título, Arqueología Prohibida, y ahora veréis por qué he titulado esta ponencia Arqueología Prohibida, estos guerreros de Xi'an, que ya sabéis que han revolucionado un poco, ¿no?, todo el concepto que se tenía de aquella famosa dinastía del siglo III a.C., de Qin Shi Huangdi, el famoso emperador, el que hace la muralla china. Bueno, un personaje que era mejor no encontrarle cara a cara porque perdías la cabeza con total seguridad, ¿no? Megalómano y un psicópata, pero bueno, es lo que hizo que creciera también el imperio chino en aquel momento, esa dinastía Qin. Bueno, pues cuando se descubrieron estos guerreros de terracota en Xi'an, que es una minucia comparado con lo que se va a descubrir cuando por fin se excave el famoso mausoleo de este emperador, miedo me da pensar lo que puede haber ahí. Aunque no voy a hablar de eso porque ya es más conocido. Luego, si queréis, en el coloquio, en la tertulia, si queréis os comentaré lo que se puede encontrar ahí. Pero bueno, esto es lo poco que de momento se ha encontrado. Y cuando digo lo poco, estamos hablando de 800, 900 guerreros, a tamaño natural, algunos con caballo, con sus armas, etc. Pero lo interesante no es en sí que todos los guerreros, todas las caras sean diferentes una por una. Es que se encontró un pigmento, lo que llama la púrpura Han. El púrpura Han es la dinastía posterior, que es el que desarrolló, que es el primer pigmento sintético de la historia. Hasta ese momento todos los pigmentos eran naturales, se cogían de minerales o de animales, pero sintetizar indica un grado de tecnología muy avanzado. Bueno, cuando se encontraron estos guerreros de Xi'an, estaban con sus pinturas originales. El problema es que cuando le da el oxígeno, cuando le da el aire, prácticamente se evaporó todo, desapareció y perdimos una gran fuente de información. Pero en algunos casos sí se ha conservado. Y cuando se han conservado, se ha analizado, se han dado cuenta que en el siglo III a.C. había un pigmento de estas características, el primer pigmento sintético artificial de toda la historia, cuando tuvieron que pasar otros 1000 años para que ya en Europa se empezara a desarrollar de una forma más o menos industrializada. Fijaros la cantidad de cosas que todavía nos quedan por descubrir a este nivel. Lo de Arqueología Prohibida viene un poco por este libro de Michael Cremon y Richard Thompson, que bueno, para mí es uno de esos
de esos elementos base, ¿no?, para adentrarte en la otra arqueología. Estamos hablando de la arqueología heterodoxa, la arqueología que normalmente es oculta, la arqueología inquietante, desazonadora, la que no interesa que se sepa. ¿Por qué? Porque va en contra del discurso de valores predominantes que ahora mismo se maneja en la historia. Es decir, que muchas de las cosas que yo voy a mostrar, en principio, desbarata muchos de los conocimientos que actualmente existen. Lo que no quiere decir que todas las cosas que yo voy a mostrar sean auténticas, sean ciertas. Las que sean falsas lo comentaré, y las que queden ahí con esa duda, pues ahí quedan. Yo creo que eso es lo bonito, por eso forma parte del misterio, ¿no? Pero si cualquiera de estas piezas que yo voy a ir comentando, de esta arqueología por vida, Michael Cremo se aventuró a recoger muchas de estas piezas, también era una especie de totum revolutum, ¿no? Y había un poco de todo. Pero bueno, él se dio cuenta de que en muchos de los museos, en muchas de las excavaciones arqueológicas, cuando una pieza era incómoda, cuando no encajaba, le ponían un nombre, pieza votiva o pieza de culto. Es decir, como cuando no sabes cómo describirla, bueno, la colocas ahí como diciendo, bueno, será un objeto que servía para rendir homenaje a los dioses, o sencillamente se ponía su cultura y su fecha, y nada más. Y luego tú lo interpretas como te da la gana. Y aquí en España se hizo una traducción y se hizo una reducción del libro, que es esta Historia oculta de la especie humana, que es el libro que yo tengo, y es nada, un pequeño resumen de 400 páginas comparado con la arqueología prohibida original, que es muchísimo más amplio. Y ahí se empezó a establecer ya una serie de datos que a algunos, bueno, pues nos llamó la atención en su momento. También es verdad que ciertos artefactos ya han quedado superados, es decir, ahora tenemos más información, y lo que él consideraba que eran opars, es decir, estos objetos fuera de su tiempo y de su lugar, ahora ya no son. Por bien porque son falsos, o bien porque ya sabemos lo que eran, ya están datados y no tienen mayor misterio. Pero fijaros, el viaje que quiero haceros, de los muchos viajes posibles que se podía hacer en esta arqueología prohibida, quiero hacer uno que espero que sea original, que espero que aporte mucha más información, porque me voy a ir a museos de arqueología, a museos de historia natural, a museos de antropología, donde conservan objetos que llaman la atención. De hecho, una de mis aficiones, cuando yo voy a un museo, aparte de ver aquello que sé que me va a llamar la atención, porque ya lo he leído, porque me interesa, voy analizando aquellos objetos que no deberían estar ahí, o por lo menos que son raros desde el punto de vista de que descolocan un poco la estructura o en el organigrama de esa sala, de ese museo. Y vamos a empezar por un museo, para mí un museo clave. Los que hayáis estado en Egipto, me imagino que visita obligada es este museo egipcio del Cairo. En este museo aparecen muchísimos, vamos a seguir llamándoles opar. Opar es una palabra, es un acróstico que significa eso, ¿no? Objeto fuera de lugar. Lo estableció en su momento un zoólogo, un criptozoólogo, que era Ivan Sanderson, y bueno, ha prosperado casi como un sustantivo, ¿no? El opar, y así nos vamos a referir un poco, ¿no? Algunos esperamos que son opar, otros no son tanto. Y en el Museo Egipcio del Cairo sí que hay elementos que a día de hoy todavía siguen cuestionándose de su procedencia y de su antigüedad. Por ejemplo, este llamado pájaro de Saqqara. Este pájaro de Saqqara, que está hecho con madera de sicomoro, son objetos que se pueden ver. Por eso os he traído cosas que a día de hoy se pueden visitar, se pueden incluso fotografiar cuando algunas veces te dan permiso, que no siempre, ¿no? Bueno, pues este pájaro, que en principio se ha considerado que es como un juguete, pero para muchos expertos en aeronáutica consideran que es un pequeño modelo de avión. Es decir, que si se hicieran las pruebas aerodinámicas correspondientes, se vería que tiene la estructura y el modelaje y el equilibrio para que pudiera planear. Claro, y eso ya implica un grado de desarrollo tecnológico mucho más avanzado al que atribuimos a los egipcios de aquella época, aunque esto es de la época tolemaica, pero bueno, estaríamos hablando de 2200 años. Ahí tenéis uno de los modelos, ¿no? Le faltaría un poco la parte de atrás para estabilizar un poco lo que sería el timón, pero da igual, o sea, aunque le falte esa pieza, evidentemente da la sensación, y es dicho por expertos, que estaríamos ante un pequeño aeroplano hecho en miniatura, y no sería realmente un objeto de juguete, sino un pequeño prototipo que posiblemente en su época los hubieran hecho más grande. ¿Para qué? Para sobrevolar, es decir, para tener una perspectiva mucho más alta y más elevada. Otro de los opar que se ve en este museo es el que llaman el disco de Sabu, del príncipe de Sabu,
Aquí, bueno, hay todo tipo de especulaciones. Las dos más extremas, Zecharia Sitchin, que es uno de los grandes personajes de estas temáticas, ¿no?, que siempre ve a extraterrestres ancestrales en cualquier lugar, igual que le pasa a Iris von Däniken, pues piensa que es el volante de una nave extraterrestre. Fijaros bien, a ver si veis ahí algún tornillo. Por otros más sensatos y más ortodoxos, como mi amigo Nacho Ares, piensa que puede ser la base para colocar una lámpara. Así que entre volante de platillo volante y base de lámpara, o alguna vela o algo así, pues claro, lo que llama la atención es que es verdad que es como una figura única, rara, no hay más. Entonces, bueno, el que haya quedado un poco desplazada se ha especulado, y claro, cuando hay algún aventurero de la arqueología que te establece este tipo de hipótesis, pues hombre, es como muy apetecible decir, fíjate, pues a ver si es que la nave se ha ido cayendo, se ha ido destrozando por el camino, se ha ido desguazando y ha perdido pues hasta el volante, y ahora mira tú por dónde ha ido a parar al Museo Egipcio. Vale. No hay que tener tanta imaginación. Evidentemente, la explicación de Nacho Ares me parece la más convincente, y aquí habría que aplicar la navaja de Ockham, y lo más sencillo es lo que tiene más posibilidades de ser real. Pero fijaros, dentro del Museo Egipcio del Cairo hay una parte dedicada a Tutankamón, cómo no, ¿no? El famoso faraón que se encuentra en el año 1922 por Howard Carter, y a partir de ahí se abre un inmenso caudal, ¿no?, de posibilidades por los objetos que se van encontrando. Claro, este era un Mindundi, ¿no? Tutankamón, o sea, era un personaje de muy poca valía dentro de lo que es la cronología. Él muere a los 18 años y por lo tanto muere de forma precipitada. Entonces prácticamente no dio tiempo a hacer una tumba como realmente él se hubiera merecido, del estilo de Ramsés II, de Seti I. Entonces, como tienen que enterrarle de forma precipitada, pues entierra pues como se encontró, ¿no? Cuando Howard Carter dice, veo cosas maravillosas, estaba viendo cosas maravillosas. Bueno, pues dentro de lo que sabemos ya, y está expuesto gran parte en este Museo Egipcio del Cairo, esto llama la atención. Estos son dos puñales, dos dagas, pero una de ellas de acero inoxidable. No sé si sabéis que una brilla más que la otra está como, en fin, como más oxidada por el tiempo. Sin embargo, hay una, claro, si estamos hablando de la misma época, algo pasa aquí, ya tendrían que estar también oxidadas. Aparte que llama la atención, porque si es de hierro, todavía no había llegado la cultura del hierro a Egipto en la época de Tutankamón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y siempre se especuló de que sería acero inoxidable, es decir, un tipo de tecnología que evidentemente no se conocía en aquellas épocas, en aquellos momentos. Hoy sabemos ya parte del misterio. Hoy sabemos que este es hierro meteorítico. Sabemos que debió caer un meteorito hace muchísimo tiempo en Egipto, que cristalizó las arenas por efecto de la elevada temperatura, y gracias a eso, con esa especie de cristal, ¿no?, que se queda como muy duro, como una especie de acero, porque evidentemente no es acero, pues con eso construyeron una serie de armas, y entre ellas, pues este arma que ha llegado a nosotros, que es del tesoro de Tutankamón. Posiblemente, si no hubieran sido expoliadas la mayoría de las tumbas de los grandes faraones, nos hubiera llegado muchísimo material interesante. Pero bueno, con lo poco que nos ha llegado de Tutankamón, para nosotros es muchísimo, ya digo, porque nos ha abierto un universo de posibilidades para saber qué cosas utilizaban y de qué estaban hechas, incluido este pectoral de Tutankamón. En este pectoral, lo más extraño que hay ahí, este tipo de piedras preciosas, son una especie como de collar, ¿vale?, que quedaría a la altura del pecho de Tutankamón. Bueno, pues lo más interesante sería la parte central, esa gema de color amarillento verdoso. Eso es muy raro, porque ese es un tipo también de vidrio solidificado a altas temperaturas, posiblemente como consecuencia del meteorito que os acabo de comentar, que caería hace algunos millones de años, pero bueno, fruto de aquello, la gente, los científicos, los sumos sacerdotes de la época egipcia, vieron que era un material divino, celeste. Acordaros que en aquella época cualquier cosa que caía del cielo, evidentemente era como una señal de los dioses, era como un regalo. Si encima te dejaba este tipo de formas, que luego fue pulida, pues eso, ¿quién lo tenía que llevar? Evidentemente el faraón. Con lo cual ese pectoral, con esa gema que está ahí, sería una especie de protección que tenía el faraón, porque se consideraba que eso, posiblemente harían más cosas, ¿no?, más pectorales y más joyas, pero no han llegado a nosotros. Eso es lo que le daba protección al faraón. ¿Por qué? Porque era una piedra caída del cielo, porque era una señal divina, una señal de los dioses. Tampoco le sirvió de mucho, porque murió a los 18 años, como digo. Por lo menos hoy sabemos que no murió asesinado, cuando todas las teorías decían que había muerto asesinado. Fijaros lo que podéis encontrar también allí. Esto me llama la atención. Yo he estado varias veces en Egipto, en este museo, y cada vez que veo esto siempre me sorprende. ¿Qué veis ahí? Boomerang. Boomerang, la época de Tutankamón. ¿Qué pintan ahí los boomerangs? En principio eran de los aborígenes australianos, ¿no? Pues también. ¿Tenían contactos entre ellos?
no hay constancia. Lo que sí queda claro es que el boomerang no solo era un invento de juego y de caza de los aborígenes australianos, sino también en Egipto lo tenían. Podía haber sido por intercambio comercial o sencillamente porque también en esta época adivinaron que esta forma aerodinámica de la madera pues podía volver si tú lo tirabas de una determinada forma y podías cazar algún animal. Bueno, pues ahí tenéis boomeranes que en principio no deberían estar ahí, pero están. Por eso digo que esta especie de arqueología prohibida, porque nos tiene que hacer replantear muchísimas cosas. El problema de todo esto es que como lo que aparecen son elementos aislados, es decir, nos falta más masa, ¿no?, de información, de archivos, por supuesto, y de objetos, pues siempre nos quedan como piezas del puzzle por desentrañar. Pero bueno, con las que tenemos podemos ir especulando. Por ejemplo, nos vamos a otro museo, al Museo de Nubia en Asuán. Nubia ya sabéis que estaría en la parte más baja de Egipto, lo que sería actualmente Sudán, por entonces era todo imperio egipcio, y fijaros qué huevo de avestruz más curioso. ¿Qué estáis viendo ahí? Atentos porque es muy importante, todos los que estéis aquí, que podáis ver las imágenes, porque si no vais a perder parte de la información, porque con lo que yo os pueda decir, por muy bien que lo describa, en fin, palidece comparado con lo que estamos viendo ahí. Bueno, no, ahí está la cosa. Si estamos hablando de Egipto, más que un barco, si os dais cuenta, parece la representación esquemática de pirámides. Vale, con lo cual, bueno, puede tener su lógica. Estamos hablando de un huevo de avestruz, también se le ve por ahí dibujado al avestruz, pero, claro, el que aparezcan 3 pirámides, pues sí, normalmente, es lógico, ¿no? Las 3 pirámides de la meseta de Gizeh, ¿de acuerdo? Pero claro, esas pirámides, si se las atribuimos a los 3 faraones que se le atribuyen, a Kefren, a Keops y a Micerino, estaríamos hablando del 2550 antes de Cristo aproximadamente. Pero este huevo tiene 4000 años antes de Cristo. A ver, si esto es verdad, ¿cómo se han puesto los huevos? Si esto es verdad, si esto es verdad, quiere decir que las teorías heterodoxas que apuntan a que estos 3 faraones de la cuarta dinastía no hacen las pirámides, sino que las utilizan, porque ya estaban hechas, igual que dicen de la Esfinge. La Esfinge, que sería también para hablarlo, para que yo he traído solo hoy objetos que están en museos, pero la Esfinge se han encontrado restos de... Vamos a ver, hay como 2 teorías. Unos dicen que esa erosión puede proceder por las tormentas de arena, y otros, como Robert Schoch, un gran geólogo, dice que procede de que en su época, hace mucho tiempo, por lo menos hace más de 8000 años, eso estuvo bajo el agua. Si eso estuvo bajo el agua, evidentemente, la Esfinge no puede ser de la época de Kefren, diciendo que la cabeza era de Kefren, aunque Kefren sí remodelara la cabeza a su gusto, para que quedaran sus rasgos, su fisonomía, pero la Esfinge tendría por lo menos unos 8000 años de antigüedad. Y lo mismo que la Esfinge, dicen que tendrían las 3 pirámides. ¿Faltaban pruebas? Pues mira tú por dónde. Esto, que es un objeto que descubrió Juan José Benítez cuando estuvo haciendo aquel programa del Planeta Encantado, si estos son pirámides y no son un barco, desde luego un barco egipcio no es, no tiene la estructura, no tiene los mástiles, no son así, no tiene pinta de ser un barco egipcio. Si son pirámides y tiene la antigüedad que tiene este huevo de Nubia, pues a lo mejor ya tenemos una prueba de que hay que volver a reescribir la historia. Y no sería el único caso de lo mucho que os voy a contar aquí. ¿Ya vais viendo por qué lo de arqueología prohibida? Esto que, posiblemente esto habéis oído hablar de él, ¿no? De estas famosas esferas de metal, están en este museo de Klerksdorp, en Sudáfrica. También las llaman las esferas de Ottosdal, porque Ottosdal es la localidad donde se encontraron en una mina de carbón y estaban ahí. Claro, aquí está la cosa. ¿Son naturales o son artificiales? ¿Qué pensáis vosotros? He oído las 2 cosas. Artificiales por esas canaladuras que tiene, por ejemplo, ¿verdad? Son muy llamativas, además, son como muy paralelas. Si fueran artificiales, que ahí tenéis también las imágenes, se encontraron varias, se encontraron bastantes. Si fueran artificiales, pues nos plantearía un problema. ¿Sabéis cuál? La datación. Ya os he dicho que se encontró en una mina de carbón. Pero ¿sabéis qué antigüedad tenía esta mina de carbón? Si hacemos, hacemos la estratigrafía, solo 2800 millones de años.
Ahí no había ni seres humanos ni ningún bicho por ahí con ciertos rasgos de inteligencia. Conclusión, son naturales. No os preocupéis, no hay que reescribir tanto la historia. Pero dan el pego, ¿a que sí? Parece que son concreciones de pirita, otros dicen que de matitas, pero bueno, que la concreción, precisamente por la cantidad de tiempo que llegaron ahí formándose, crean esa esfericidad, pero, y las canaladuras, pues tienen que ver, parece ser que por esa formación que un geólogo nos podría explicar con cuestiones técnicas, pero podemos respirar tranquilos porque hace 2.800 millones de años no había seres humanos que pudieran hacer esto. Menos mal. Pero nos vamos a otro museo, otro de esos museos donde podéis encontrar todo tipo de objetos, bueno, tanto que todo tipo de objetos. Este gran museo tiene más de 8 millones de objetos, no todos se pueden ver. Muchísimos están, como os podéis imaginar, en los sótanos, no se exhiben, y muchos de los que no se exhiben son aquellos que son incómodos. Son aquellos que, como no sabemos si poner figura votiva o qué, vamos a dejarlo en el sótano. De hecho, dicen que en el sótano del British Museum hay un esqueleto fosilizado, encontrado en una de las islas del Caribe, en la isla de Guadalupe, que le atribuyen ni más ni menos que 30 millones de años, con lo cual, si es un esqueleto humano, no puede ser de esa época. Entonces, ¿qué han hecho? Dicen que sigue en el sótano y no lo van a exhibir. Pero bueno, ¿qué nos podemos encontrar en el British Museum de esos objetos que están considerados como OPAR? Bueno, pues ahí tenéis, la famosa calavera de cristal. De esta sí que habéis oído hablar, ¿no? Incluso en Spielberg le dio por hacer, en fin, una cuarta saga que sobraba sobre una calavera de cristal. ¿Y qué habéis oído de las calaveras de cristal? ¿Qué habéis oído? Que estaban malditas, que eran mayas, aztecas, que había que conseguir 13, que en fin, que eran como una especie de código secreto que estaba ahí dentro de la calavera y que por lo tanto había que saber descodificarla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el British Museum tiene una, el Museo del Hombre en París dicen que tiene otra, la de Mitchell Hedges, que sería la más conocida, está en una colección privada, esa no se ve, pero bueno, esta sí se ve, esta sí se ve. Y esta tiene, bueno, una pequeña historia que os puede servir un poco para todas las demás y que yo espero que con esta pequeña explicación que os voy a dar, pues os quede claro ya cada vez que oigáis hablar de las famosas calaveras de cristal. No tiene nada que ver ni con los aztecas ni con los mayas. Pero cuando pusieron esta calavera en el museo, en el British Museum, pusieron un cartelito, todas las piezas tienen un pequeño cartelito y ponía probablemente azteca del año 1200-1500. De esta era nos referimos. Bueno, hasta aquí hicieron más averiguaciones. Hicieron una serie, bueno, pues de pruebas ópticas, donde vieron claramente el pulido que tenía la calavera, la abrasión necesaria, y se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que el cristal de cuarzo era de Brasil, por lo tanto nunca tuvo ninguna relación con las culturas mesoamericanas de México, y la otra, la más interesante, es que era una fabricación de un artesano alemán del siglo XIX. Y que había un Vivales llamado Eugène Boban, que es el que se encargaba de vender estas calaveras de cristal a diestro y siniestro, pero para venderlas mejor y para que fueran más cotizadas decían que eran calaveras mayas que tenían una maldición encima, con lo cual eso incrementaba la cosa. Conclusión, tuvieron que cambiar el cartel y ahora pone calavera de cristal, probablemente del siglo XIX. Bueno, una cosa interesante sería esta. Hay muy poca gente que repara en este vaso de Licurgo, así se llama. Seguimos en el British Museum, y el vaso de Licurgo es un vaso romano, está datado en el siglo IV de esta era, y tiene una cualidad, porque fijaros, si es verdad, y esto es uno de los opars, que desde luego hay que quitarse el sombrero, hay que decir chapó para los romanos, si es verdad, estaban utilizando una tecnología que es la nanotecnología. Es decir, está hecho de un vidrio que cambia de color en función de la posición, incluso en función del líquido que tú viertas dentro de este vaso de Licurgo. Y estas partículas, que estamos hablando ya de partículas atómicas, para que se produzcan estos cambios de tonalidad, de luz, evidentemente tienes que tener, pues eso, una tecnología que evidentemente no se relaciona con los romanos de aquella época, para nada, porque esto ya estamos hablando de alta tecnología, de alta nanotecnología, donde incluso, pues en el famoso, este libro, por ejemplo, que has mencionado, Juan Miguel, el de Viajes Inexplicables, lo escribí con Chris Obed, y Chris Obed, un año antes, había escrito otro libro con Juan José Sánchez Oro, de opars, y prácticamente machacan casi todos los opars, dan palos, pero este, en concreto, y alguno más que luego os contaré, hay
no tienen explicación. Es decir, evidentemente los científicos dicen que este vaso de Licurgo ahora se podría hacer con la tecnología que tenemos, ¿no? Pero en aquella época, con estas nanopartículas, poderlas alterar y combinar de esa forma para que cambiara de color, el color de rojo a verde, y lo que se ha llegado ahora, el dato que os he dicho es de hace muy poco tiempo, y colocando vídeo, porque claro, estos vasos eran objetos de decoración, o sea, que no se echaba nada encima. Pero alguien le dice, por decir, oye, si echamos algún líquido, ¿qué pasaría? Y efectivamente, echaron líquido y también cambiaba la tonalidad. Claro, finalidad práctica que tiene esto. Eso podía servir para los venenos. O sea, un vaso de estas características, ya sabéis que en aquella época estaban todos los emperadores obsesionados que les iban a envenenar. Si tú eres capaz de fabricar un tipo de vidrio que detecta la sustancia, el espesor o la parte molecular de un líquido y te cambia el color, pues evidentemente ya estás detectando algo anómalo ahí. Pues a lo mejor podía ser esa la finalidad, y tú a los mejores, no solo orfebres y artesanos, sino también a los mejores, vamos a llamarles científicos romanos de la época. Y también en ese museo tenemos esta lente, el que se llama la lente de Layard. Layard era Henry Layard, la descubre en el yacimiento de Babilonia en el año 1850, donde se hace pues, en Nippur, en fin, todos esos yacimientos que luego serviría para conocer algo más de la cultura de Sumer, de Babilonia, en fin, de todas esas, bueno, donde nació la humanidad prácticamente, ¿no? Y por desgracia, pues donde es uno de los focos de conflictos actualmente, donde no paran de darse palos continuamente, ¿no? Pero bueno, ahí nacieron muchas cosas, y esta lente de Layard, lo interesante es que todo indica, tal como se ha estudiado, que formaría parte de, como si fuera de la montura de una de las gafas, es decir, que servía para poder ver de cerca, es decir, para poder leer. Claro, las gafas, como bien sabéis, aquí no se descubren hasta muy ya entrada la Edad Media. Claro, pero aquí estamos hablando de una época muy pretérita, estamos hablando de una época donde esta tecnología de pulir el cristal de cuarzo y de encorvarlo, es decir, de convertir también en esta pieza en un objeto convexo para que se pudiera ver, esto ya indicaba una cierta tecnología de pulimiento y luego para engarzarlo dentro de lo que es una montura y que se convierta en una gafa. Solo ha llegado a nosotros una, pero supuestamente debería haber dos. Claro, si hablamos de más de 4.000 años de antigüedad, pues esto nos deja un poco perplejos, porque quiere decir que la tecnología óptica, y esto lo refleja muy bien Robert Templer, en uno de sus libros que se llama El Sol de Cristal. En El Sol de Cristal analiza todo tipo de culturas, de civilizaciones, y se va a todos los museos para ver que realmente esta tecnología óptica, que en principio era prohibida para este tipo de civilizaciones por la antigüedad que tenían, no era tan descabellado, que se han encontrado estas lentes en Cartago, que se han encontrado en Egipto, y por supuesto algunas de ellas han ido a parar al Museo Británico, al British Museum. Cambiamos de tercio, nos vamos a otro lugar. Este ya va a ser más difícil que lo vayáis a ver, el cráneo de Broken Hill. Se llama así Broken Hill porque es la zona en la que se encuentra, que está al norte de Zambia. Pero bueno, ahora está en el Museo de Historia Natural de Londres. ¿Y qué veis de anómalo en esta imagen que os acabo de traer? Y que esto dio mucho pábulo en los libros de Peter Colosimo, de Jacques Berger y de otros cuantos. Un agujero. Bueno, pues eso, hubo alguien que dijo que era un agujero de bala. Claro, si era un agujero de bala, y este estaría catalogado como un hombre Heidelbergensis, dentro del mundo de la antropología, así le definen, y por lo tanto ya tiene unos millones de años, ¿cómo puede ser que haya un agujero de bala ahí? Bueno, pues esto es lo que han alegado, que a lo mejor tenían un tipo de armas en aquella época. Para mí, desde luego, esto es una tomadura de pelo. Está claro que no, y además muchos de estos agujeros que se han encontrado en cráneos, aquí por ejemplo yo en España he visto uno en Moyà, en un museo de la provincia de Barcelona, tiene mucho que ver un poco con la sinusitis, es decir, con el drenaje de la sinusitis cuando es muy, muy feroz, al final te acaba horadando el cráneo, y claro, cuando tú lo ves, pues dices, pues es que esto le han pegado un tiro. No, no le han pegado un tiro, podría haber sido de una enfermedad como consecuencia de la cual murió, ¿no? Pero bueno, fijaros qué curioso que todavía en algunos libros se sigue hablando, por eso os lo he traído, pero también porque se sigue mostrando en un museo el famoso cráneo de Broken Hill, del famoso tiro de bala, ¿no? Para nada, hasta donde yo sé. Pero esto sí es más interesante todavía. No tenemos que irnos a armamentos, a cosas muy sofisticadas, sino que nos vamos a algo que es una pieza, volvemos otra vez un poco a esa famosa cultura de Sumer, ¿no? Donde muchas cosas empiezan allí. ¿Qué veis ahí?
es lo que llaman el prisma de Well. Y entonces en escritura cuneiforme hay pues una serie de informaciones. ¿Qué informaciones? Lo interesante es que estas informaciones nos están indicando las dinastías que ha habido hasta el momento que se fabricó y se construyó este prisma de Well. Es decir, una cronología de los distintos reyes de Sumer que estuvieron gobernando. Pero lo curioso, lo misterioso y lo insólito es que, al igual que pasa también con algunas cronologías de Egipto, también te hablan de dinastías que no había seres humanos, sino que había dioses gobernando la tierra. Y te lo ponen en el mismo bloque. Es decir, con la misma fiabilidad, diciendo, bueno, pues os voy a hacer una cronología, antes y después del diluvio, porque es interesante. El diluvio marca una línea fronteriza. Antes del diluvio, que estarían los dioses, y después del diluvio, con el Noé, o Cisudra, Utnapishtim, de turno, los distintos nombres que recibe aquel que salva a la humanidad y que de alguna forma pues vuelve a empezar un poco casi de cero. Bueno, pues este prisma habla de esas genealogías, pero claro, habla de unas genealogías que son mareantes. Ahí tenéis estos reyes, ahí veréis que está por el rey, por el reino y la duración. Fijaros lo que duraría cada uno de estos reyes que no son humanos, por eso tienen esa duración, esa longevidad. Y fijaros que termina al final en Upanishtim. Perdón, ahí tenéis. Que ese es por decirlo así, el último antes de que llegue el diluvio y que de alguna forma empieza otra vez la raza humana con él, ¿no? Pero todos los demás, esto es lo que aparece en ese famoso prisma de Well. Es decir, esas cronologías que son escalofriantes. Sin embargo, luego, cuando ya habla de los reyes sumerios, de los reyes humanos, pues bueno, nadie pone objeciones porque pues ya está. ¿Pero qué ha pasado con esto? ¿Se lo inventó? ¿Estaba borracho? ¿Se había tomado un poco de mezcalina? ¿Qué había pasado con el famoso escriba que hizo este tipo de cosas? Bueno, pues por eso para mí es interesante, ¿no? O esto, el famoso cubo de Gur, bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Pero bueno, el que se puede encontrar en este museo de Austria. Esto es curioso porque yo siempre lo he oído como ese cubo de Gur. La primera vez que oí de este artefacto fue en un libro de Jacques Verger. Y él, y fíjate, y era científico, pero aquí con esto quedó un poco anonadado. Lo llamaba cubo. Luego, cuando yo he visto la pieza, si es esto la pieza, desde luego de cubo no tiene nada. Con lo cual nos están tomando el pelo. O había un cubo que desapareció, porque yo siempre había oído que este opar había desaparecido en la Segunda Guerra Mundial, o también le llaman el cubo de Salzburgo, o esto es otra cosa distinta y no tiene nada que ver. Pero a lo que se refería Jacques Verger en su obra del cubo de Gur o del cubo de Salzburgo, él decía, fijaros, que decía que era una especie como de contenedor de información de una antigua civilización extraterrestre que había registrado los datos en los últimos 10.000 años. Entonces lo había dejado ahí, escondido, estaba también en una mina de carbón, al final afloró y nos faltaría, por decirlo así, la tecnología para poder desentrañar esa información, un poco parecida a lo que se decía de las calaveras de cristal. Teniendo en cuenta que las calaveras de cristal son más falsas que un oro de corcho, falsas en el sentido de que no son mayas, pero sí son del siglo XIX, esto para mí es un cubo de hierro, de pirita, tiene posiblemente presionado, ¿no?, por las contracciones, ¿no?, geológicas de la Tierra, de estar durante muchísimo tiempo, y bueno, creó una forma pues bastante caprichosa, que ya digo, desde mi punto de vista, no entiendo por qué lo ha llamado cubo, y creo, esa es mi humilde opinión, que si hubo un cubo, aquello desapareció, y ahora nos intentan vender gato por liebre, dándonos este tipo de objeto, que en principio no tendría las mismas cualidades ni de datación cronológica ni de cualidades tecnológicas que él se le ha querido atribuir. Pero bueno, lo pongo para que lo veáis. Este también son de los que llama la atención, porque esta nave de Toprakale, ahora se llama, bueno, era la población de Tuzla, en Turquía, ahora se llama Toprakale, y está en ese Museo Arqueológico de Estambul. No se exhibe, según he hecho una especie de recorrido, ¿no?, para saber si muchos de estos objetos ahora mismo se muestran. Este objeto lo retiraron porque Cesárea Sitchin, el autor del 12º planeta y de Crónicas de la Tierra, en fin, el que ha recreado toda una genealogía de la raza humana, y por lo tanto le da un palos por todos los lados a Sitchin, él comenta que esto, evidentemente, sería un objeto que tiene que ver con una tecnología aérea que ahora ha desaparecido.
el objeto no tendría la cabeza la tendría separada del resto, ¿no? Pero la reconstrucción más o menos sería así, sería alguien dentro de una supuesta nave que estaría, pues, o bien para volar, o bien casi parece una perforadora también de túneles, ¿no? Pero bueno, el hecho es que esto lo han retirado por lo inconveniente y porque consideran que o bien es falso, o bien si fuera auténtico, como no puede encajar en ninguna de las piezas que tienen en el museo, pues mejor que esté en el silencio. ¿Os acordáis que os he hablado de ese famoso prisma de Well? Bueno, pues ahora os voy a hablar de esa cronología egipcia, muy rápidamente. A ver, la cronología egipcia, sabemos muy bien un poco todos los faraones prácticamente desde la primera dinastía hasta ahora, ¿no? Desde Menes o Narmer, que dice que sería el mismo, desde el 3100 a.C. hasta ahora. El problema está en las predinastías, es decir, antes de que hubiera reyes o faraones tal como los entendemos. Bueno, entonces hay varias cronologías donde hablan de este periodo arcaico, de este Tepi que llaman, del tiempo cero de los egipcios. Una de ellas sería la piedra de Palermo, otra sería la cronología de Manetón y otra sería, que luego lo comentaré ahí, el papiro o el canon de Turín. Bueno, pues estas, fijaros aquí cómo, perdón, en la parte alta veis que se habla un poco de esas primeras dinastías predinásticas, luego estarían las de la primera dinastía, las segundas dinastías, etcétera, ¿no? Entonces te va poniendo los cartuchos con los distintos reyes o faraones. Pero claro, el problema está, como decía antes, en las primeras. Pero es que en las primeras ya no habla de faraones humanos, ya empiezan a hablar de dioses, de semidioses, de los Neteru, de los Ensuhor o los seguidores de Horus, de los espectros de Menfis. Es decir, te habla de espíritus, te habla de categorías de seres que no son humanas. Esta sería tal como está expuesta la piedra de Palermo en este museo de Palermo, y aquí tenéis un ejemplo de esos semidioses, de los héroes, de tal, pero que no estamos hablando de dioses, de seres humanos como tal, sino de seres, de espíritus, los 10 reyes de Tis, los de Menfis, el linaje de los reyes, y en la otra cronología que os voy a comentar ahora, del canon de Turín, hablan de eso, de los Sensuhor, extrañísimos los Sensuhor, que son los seguidores de Horus, y que eran una especie de semidioses que estuvieron durante un tiempo en esa tierra del Nilo, y los que provocarían muchísimos de los avances tecnológicos de los que luego se aprovecharon, por decirlo así. Es decir, serían, por decirlo en román paladino, serían los que construyeron la Esfinge de Gizeh y serían los que construyeron las pirámides de Egipto. Este sería el otro que os he dicho. Os he traído cosas que se pueden ver, por eso he intentado ceñirme, ¿no?, en este hilo cronológico, en este hilo que os quiero dar en la charla, en la exposición, a museos que tienen este tipo de piezas arqueológicas que siguen rechinando los dientes a más de un arqueólogo. Bueno, igual que esto. Para mí esto es falso, pero no veas tú el follón que se generó en los años 20 del siglo pasado, cuando se construyeron estas figurillas en Glossel, estamos hablando de una localidad francesa, y que pensaron que todo esto, estas inscripciones que veis aquí, estas caras, estos rostros, todo tenía que ver con una escritura que databa ni más ni menos de hace 14.000 años. Claro, quiere decir que si esto se data de hace 14.000 años, estaríamos hablando del Paleolítico y sería la primera escritura reconocida. Y mira tú por dónde los gabachos dijeron, hombre, como somos chauvinistas, fíjate que la escritura empezó en Francia. Solo tenía un pequeño fallo estas figurillas de Glossel, que son falsas. Pero salvo eso, lo demás estaba bien estructurado. Pero bueno, se pueden ver. Han creado el Museo de Glossel, y pues lo mismo que pasa con las piedras de Ica, la gente las va a ver, y bueno, si considera que son auténticas, estupendas. Pero también ya hoy tenemos información de sobra para saber que este tipo de figuras son falsas. Igual que las de Acámbaro, por ejemplo, las figurillas de Acámbaro que están en México, donde aparecen dinosaurios y se pensaba que durante una época los hombres convivieron con los dinosaurios, y ahí teníamos las pruebas en arcilla. Bueno, qué pena que cuando se hace cualquier datación, en concreto de luminiscencia, pues te das cuenta de que no tienen esa antigüedad y que están claramente fabricadas para dar o para apoyar una teoría que es totalmente irrealizable e imposible. Pero esto no. ¿Os acordáis del vaso de Licurgo, que os decía que, en fin, para mí es uno de esos sopar que chapó? Bueno, pues la máquina de antiquitera, que se puede ver en este Museo de Arqueología de Atenas, pues para mí también son de esos elementos que quitan el hipo, ¿no? Porque se ha estudiado muchísimo ya, se ha elaborado una teoría, se sabe que era una especie de calculador astronómico, ¿no?, de una especie de estructura mecánica con engranajes, con ruedas, para determinar los solsticios y para determinar las distintas fases, no solo de la Luna, no solo de la Tierra, sino también de distintos planetas
del sistema solar, de los más cercanos a la Tierra, evidentemente. Pero claro, con una tecnología que asombra, porque estaríamos hablando del siglo II o el siglo III antes de Cristo, ¿no? Bueno, es una historia bastante conocida, no voy a entrar en ella, pero importante que este objeto se haya podido localizar, que se haya descubierto, y lo que está indicando es que los antiguos griegos sí que poseían una tecnología de engranajes muy importante, muy poderosa, y que servía sobre todo para eso, para determinar las cuestiones astronómicas, porque para ellos la astronomía, que también estaba unida con la astrología en aquella época, era fundamental para incluso para los ciclos agrarios y también para los ciclos festivos, y cómo no, para determinar las orientaciones de algunos de sus templos y también los rituales que había que hacer con determinados dioses, porque entonces los dioses y los hombres estaban más unidos de lo que pensamos ahora. Por lo tanto, esa vida, ese concepto trascendente de la vida era clave, era como cotidiano para ellos. En este museo de la Acrópolis de Atenas, en esta vasija, en esta crátera, se ha encontrado, bueno, esto es una cosa que lo descubrió Robert Temple, en ese libro que os he comentado de la famosa tecnología óptica, diciendo que esta figura que se ve, que como veis está bastante deteriorada, pero que estaría utilizando a todas luces un catalejo, un pequeño telescopio, cual también evidencia pues una tecnología bastante desarrollada. Pues se supone que en aquella época no había este tipo de telescopio. Sabéis que el telescopio, tal como lo entendemos, es un descubrimiento no tanto de Galileo, es anterior, es un invento español de Juan Roget, de un catalán, pero bueno, pero luego Galileo es el que le da todo el uso posible, y por lo tanto tienen que pasar muchísimos más siglos. O sea, aquí estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Fijaros esto también, la importancia que os decía de la astronomía, es que eso es clave. Para entender muchos monumentos megalíticos, para entender muchos petroglifos, hay que entender el concepto que tenían los antepasados de la bóveda celeste, de las estrellas. Y en este caso, aquí no estaríamos hablando de un upar, esto algunos lo identificaron como un escudo, no es un escudo, se encontró en Halle, en Alemania, y que es el disco de Nebra, como se llama, sería la representación astronómica de la bóveda celeste más antigua que tenemos, de 1800 a.C., de la Edad de Bronce, ¿vale? Entonces ahí se ve, bueno, pues comentan que esto podía ser el Sol, las fases de la Luna, y también esas estrellas que veis ahí, esas 7, serían las Pléyades. Entonces sería de las primeras representaciones que se han hecho de las Pléyades. Todo esto, evidentemente, no es por una cuestión decorativa, sino que esto tenía una funcionalidad y una finalidad que a veces se nos escapa, pero fijaros ya que en aquella época, en el 1800 a.C., se estuviera representando este tipo de cosas, y que ahora pues quedan como raras, ¿no? Porque dices, ¿por qué? Pues porque nos faltan las otras piezas del puzzle para saber, porque a lo mejor esto formaba parte de un altar, a un dios determinado, o era una pieza más de otra estructura mucho más amplia. Fijaros esto, ¿qué es esto? No quiero daros todo hecho, también para que interactuéis, para que penséis un poquillo. ¿Qué es esto? Si tú vais al Museo Nacional de Irlanda y veis esta cosa colgando, ¿qué diríais que era? No vale decir que es un péndulo. Esto lo llaman la piedra vikinga. ¿Por qué? Vikinga. ¿Por qué? Una piedra vikinga. ¿Qué pinta ahí? Y encima en Irlanda. Porque si fuera en Islandia... Bueno, hoy sabemos mucho de los vikingos, y la verdad que los vikingos, además de un pueblo bárbaro que les gustaba saquear, era un pueblo culto. Era un pueblo que tenía un nivel de desarrollo mucho más avanzado de lo que os podéis imaginar. Por ejemplo, las mujeres tenían casi una igualdad con el hombre, en el sentido de que no estaba en un segundo plano, y que si se quería divorciar en algún momento se podía divorciar y pasar del hombre si era un descerebrado. Y eso no se hacía en otro tipo de culturas. Bueno, pues ellos eran buenos navegantes, como sabéis, en sus dracar, hacían sus incursiones, casi siempre eran costeras, pero hoy se sabe perfectamente que llegaron a América. No hay ningún género de dudas que llegaron a América. El hijo de Eric el Rojo, Leif Erikson, se llega primero a Groenlandia, luego van más a Occidente, y en Occidente ya se descubre lo que actualmente sería la península del Labrador, lo que sería Terra Nova y lo que sería la isla de Baffin, cruzando lo que actualmente es el mar de Baffin. Todo eso sin ningún tipo de dudas. Os podría dar cientos de pruebas que no es el caso, no hablamos hoy de navegación. Pero claro, para este tipo de travesía, que ya era una costera, que ya tenías que adentrarte en el Atlántico Norte, que era peligroso, también en aquella época, estamos hablando del año 1000, ¿qué pasaba? ¿Tenían una brújula? ¿Cómo se orientaban, por ejemplo, en los días que no había sol?
Bueno, pues tenían brújula y tenían una piedra solar, que se llama. La brújula era, bueno, no sé si habéis visto la serie esta de Vikingos, esta de, que ahora ya van por la cuarta o la quinta temporada, bueno, y te dice claramente qué tipo de brújula utilizaban, que era con una piedra imantada, se colocaba en un barril de agua, y junto pues con una pieza de madera te iba orientando la posición del norte, ¿no? Del norte geográfico, con lo cual eso siempre podían tener esa orientación. Pero luego tenían que tener otra orientación, que era orientarse por las estrellas, que eso es lo básico de cualquier navegante y de cualquier época. Bueno, pues ellos, se sabe hoy en día, utilizaban lo que llaman la piedra vikinga o la piedra solar, que era esta, Espato de Islandia, que era una piedra que polarizaba la luz solar cuando el sol no lo veías. Imaginaros, un día de nubes, tú estás navegando y evidentemente no sabes dónde está el sol. Entonces tú con esta piedra la colocas en el cielo, la vas girando. Yo he tenido una de estas piedras, este Espato de Islandia. La colocas y donde está el sol cambia la tonalidad. Con lo cual ya, sabiendo dónde está el sol, ya te puedes orientar. En fin, había también sus instrumentos de navegación, sus famosos cuadrantes, sus astrolabios y tal, y ya te podías orientar y por lo menos ya sabías determinar la latitud, que es lo que sabían determinar. Yo luego la longitud tardan más en averiguarla. Bueno, pues para que veáis. ¿Por qué traigo a colación este famoso par, ¿no? La famosa pila de Bagdad? Lo traigo a colación porque esta pila que se estuvo exhibiendo durante bastantes años en el Museo de Bagdad, y que no deja de ser curiosísimo, ¿no? Porque realmente es toda una estructura para dar luz, es decir, solo tenía 1,5 voltios, pero da igual, es decir, se utilizaba para galvanizar, se utilizaba pues para darle esa pátina de oro a algunos objetos, y por lo tanto había que utilizar electricidad, pero claro, electricidad en esta época, es decir, estamos hablando del siglo III, siglo IV antes de Cristo como mínimo. ¿Qué pasa con esta pieza? Que desapareció en el saqueo que hicieron en el 2003 los yihadistas. Esta, junto con 1.300 piezas más. Entonces, por desgracia, ahora ese OPAR, esa prueba fehaciente de que conocían la electricidad, aunque fuera a bajo voltaje, pero sobre todo para hacer la electrolisis y para hacer estas galvanizaciones, por desgracia esa pieza se nos ha perdido. Una pieza que se descubrió en el año 1936 por un alemán, por Erwin Konig, y bueno, pues los imbéciles, los descerebrados de los yihadistas, alegando no sé qué historias de Alá, siempre matando y destruyendo por un dios, pues han cargado todo este tipo de cosas y han desaparecido 1.300 piezas. Pero no solo ellos, también el ejército americano cuando entró, ya aprovechando el desmadre, aprovechando a río revuelto, más de uno se llevaron también determinadas piezas. Bueno, ¿qué pasa también con estas cosas? Que a simple vista dices, esto parece un extraterrestre o un astronauta. ¿Qué pensáis? ¿Qué es esto? Curioso, ¿verdad? Son las famosas esculturas o figurillas dogu, que se llaman de la cultura Jomón. La cultura Jomón es una cultura muy longeva en el Antiguo Egipto. Esta estaría datada en este museo alrededor del año 1000 a.C. O sea, fijaros. Pero claro, el que tenga esta fisonomía llama la atención. Más de uno, ya os podéis imaginar, todos estos que se apuntan a la hipótesis de los astronautas ancestrales, Daniken y compañía, pues piensan que aquí está la prueba evidente de que, claro, que hemos sido visitados y que esto es pues, un astronauta, un extraterrestre. ¿Por qué? Por una serie de cosas que tiene por ahí, o sea, por el tipo de botas, que parece que tiene un tipo de botas, por las gafas, fijaros, lo cual ya, si fueran gafas, ya llama la atención, pero ya digo que las gafas es un evento muy posterior, que en esta escultura, que tiene 3.000 años, que eso sean gafas, ya de por sí es un elemento tecnológico muy avanzado, ¿de acuerdo? Pero bueno, ha llamado la atención, se han descubierto varias de estas figuras, dogu, de esta cultura Jomón, y bueno, hay que siempre se alega como una especie de opar, como un objeto fuera de lugar, de una cultura que desconocemos muchas de las cosas, y que dentro de su artesanía pues dejaron este tipo de representaciones, cuya antigüedad no la ponemos en duda, pero la finalidad no sabemos si eran trajes rituales para hacer sus ceremonias, o realmente es la representación de algo que vieron y que lo representaron de la mejor manera que pudieron. Pero fijaros, en ese museo pasa desapercibido esto. Pasa desapercibido porque, claro, tú dices, bueno, ¿y esto qué? Son piedras, al fin y al cabo, unos pedruscos que más nos dan. Pero claro, son pedruscos de pulimentados, piedra pulimentados. ¿Acordáis la diferencia entre el paleolítico y el neolítico? ¿No? El neolítico ya es la piedra pulimentada. Para que os hagáis una idea, en Europa la piedra pulimentada del neolítico más antigua que se ha encontrado es en Irlanda y es de hace 9.000 años. Y sin embargo,
estas herramientas, así están datadas en su cartela, tienen 32.000 años. Entonces, ¿por qué nos están diciendo estas tonterías de que el paleolítico, el neolítico, la piedra pulimentada? Pues aquí tenemos. Y no es el único caso, hay más, pero este estaría considerado como la piedra pulimentada más antigua de la humanidad y que estaría en este museo de Tokio, de Japón. Bueno, pues curioso, no tiene nada que ver, me refiero, con presencias extrañas, como esas figuras, pero desde luego lo que nos están contando en los libros de historia, en los libros de geología, en los libros de arqueología, parece que nos está ajustando a la realidad en comparación con las cosas que están. O sea, no estoy hablando de leyendas, estoy hablando de pruebas, estoy hablando de objetos que están en museos. O sea, que no me estoy inventando que fulanito dice tal cosa, ¿qué va? Por eso he querido que esta exposición ceñirme a la realidad, ceñirme a los museos y a cosas que vosotros podéis tocar y tantear. Como esto, por ejemplo. ¿Habéis oído hablar de los espejos mágicos? Espejos mágicos hay pocos, la verdad. Espejitos que te digan quién es la más bella del lugar, menos. Creo que está solo en un cuento y nada más. Y además lo pasó muy mal la protagonista. Bueno, espejos mágicos. Los espejos mágicos existían. Y hubo una época y una dinastía determinada en China, porque son espejos chinos, que los confeccionaba. Y era la dinastía Han. ¿Os acordáis de la púrpura que os he dicho de la dinastía Han? La dinastía Han fueron increíbles. La dinastía Han empiezan más o menos en el 208 a.C., es decir, en el siglo III, y desaparecen en el siglo II después de Cristo. O sea, tienen ese periodo de tiempo. Pero bueno, en la primera etapa, es decir, en ese siglo II, primero antes de Cristo, desarrollan multitud de cosas. Por ejemplo, el papel. El papel es un invento chino de la dinastía Han. Esa púrpura artificial, el primer pigmento artificial de la dinastía Han. Estos espejos, los pocos espejos que se conservan, y uno de ellos se conserva en el Museo de Shanghái, es de la dinastía Han. La dinastía Han floreció de una forma espectacular. También es verdad que surge justo cuando desaparece la dinastía Qin, que era el de Xin Huangqin, el que os he dicho, el psicópata este que para cuando muere pues se carga a miles de personas para que hagan el tránsito con él, ¿no? Y se quería cargar a todo el ejército. Alguien con todos los dedos de frente dijo, no te cargues a todo el ejército, reprodúcelos en terracota. Gracias a eso se salvó, porque si no hubieran sido invadidos el ejército chino. O sea que el que se haya encontrado ahora el ejército es porque él quería matar a todos, a los 8.000 o 9.000 soldados, y llevárselos con él, que era su guardia de corps, por decirlo así. El ejército era mucho más elevado. Y alguien dijo, no, si hacemos una representación y te los enterramos cerca de tu tumba, con eso te conformas. Y digo, bueno, vale. No le gustó mucho la idea. Pero dice, pero a todas mis esposas, a todas mis concubinas, a todos mis hijos, a todos mis animales, los mato, ¿no? Y dice, sí, que sí. Y a todos los que sabían el secreto, los mató también. A ver, estaba claro. Bueno, a ver, que si no me voy, me empiezo a enrollar y luego faltan temas y objetos por contaros. Bueno, yo sé que es mucha información, pero no os preocupéis, no hace falta que retengáis todo. Además, como se está grabando, pues luego lo tendréis ahí en YouTube y volvéis a recordar estos datos. Pero bueno, sí me interesa hacer un recorrido por las cosas más chocantes, más extrañas, y que yo creo que si a mí me llamaron la atención, a vosotros también os están llamando la atención. ¿Qué se considera un espejo mágico? Que ya te digo que a mí me parece apasionante toda esta temática, y de hecho yo tengo un cuento además publicado sobre esto, ¿no? Sobre las cualidades. Bueno, son espejos de bronce, ¿de acuerdo? De esta época, siglo II a.C. aproximadamente, que tiene una cualidad. Este es el reverso del espejo, es decir, el otro sería un espejo pulido donde tú te verías. ¿Pero por qué es mágico? Porque si un rayo de sol, imaginaros, este es el espejo, ¿de acuerdo? Esta es la parte del reverso, lo que estáis viendo ahí, que es un grabado en bronce, y este sería el espejo, lo que refleja. Si un rayo de sol ahora entrara y diera directamente aquí, y esta es la pared, lo que se vería es estos grabados que veis ahí, quedarían reflejados, aparte de que te reflejabas tú, también se quedarían reflejados en la pared lo que está ahí. Pero no solo lo que está ahí, sino incluso cosas que tú no ves. Más o menos una representación de lo que se ha intentado hacer con estos espejos mágicos para que se vea. Es decir, te refleja, ¿ves? Directamente, te reflejaría lo que tú no ves, lo que tú, de alguna forma, está vedado, algún código oculto. De ahí lo de los espejos mágicos.
Por eso es tan curioso, por eso se hicieron muy pocos, con un tipo de aleación muy determinada. Dicen que tenía que ver un poco con la ondulación del cristal utilizado, bueno, cosas, ¿no? A día de hoy todavía no se sabe muy bien el secreto, pero el hecho es que, claro, estaban muy cotizados, solo lo podían tener los grandes príncipes, reyes, emperadores, y sobre todo, pues muchos de ellos no salieron de China porque estaba considerado alto secreto de Estado, porque era una forma también de ocultar algún tipo de información. Tú te llevabas un espejo y el que no supiera cómo activarlo, tú te veías, pues no pasa nada, pero para activarlo tenías que colocar una posición que le diera el rayo de sol, colocar una pantalla y ahí veías cosas que no deberían estar, ¿de acuerdo? Bueno, para que veáis, no me digáis que no deja de ser una tecnología muy avanzada. Por ejemplo, en este Museo Nacional de la Historia de China, ahí tenéis el primer sismógrafo, del 132 después de Cristo. Esta es una reproducción, Zhang, este es el inventor. Bueno, es muy curioso porque son como 8 dragones con 8 ranas debajo, con una bola de bronce cada una de ellas, y cuando una de esas bolas se depositaba en la boca de una rana, en función del sitio donde fuera, se sabía de dónde había partido el epicentro del terremoto. O sea, una cosa sofisticadísima del momento, y que ya los chinos, como casi siempre se adelantaron un poco a la cultura occidental. Bueno, esto lo cuento como chorrada, entre comillas, para que veáis un poco hasta dónde puede llegar la imaginación del ser humano. Este museo de Somerville en Glen Ross está hecho para demostrar que la Biblia tiene razón. Son pruebas para demostrar que el creacionismo, no el evolucionismo, sino el creacionismo, es lo que realmente es científico. Entonces, bueno, pues no se nos ocurre otras cosas que inventar cosas, porque esto no hay quien se lo crea. Este martillo dice que está fosilizado y que tiene unos 150 millones de años. Bueno, esto es un martillo y punto. Lo que pasa es que luego se han inventado ahí el que esté fosilizado, el que estuviera en una mina de carbón, para crearse un poco toda esa ideología que es la que defiende el creador de este museo de Glen Ross. Igual que un dedo, ahí tienes, un dedo fosilizado. Toma ya. Eso dice que es un dedo humano, pero un dedo humano de 300 millones de años. Parece una barra de pan. O la huella de Meister, que llaman, ¿no? También, con la friolera de unos cuantos millones de años, diciendo que bueno, esto sería la suela de un zapato fosilizado, y lo bueno es que esto, que está aquí, el zapato, la sandalia, pisó un trilobite. Claro, si pisó un trilobite, pues ya lo datan. ¿Qué lo datan? Pues eso, de otros 250 millones de años. Y se quedan tan panchos, ¿no? Bueno, para mí todo esto son pruebas falsas. Pruebas falsas porque hay que ver el contexto, hay que ver quién nos intenta meter esta bola. Entonces, cuando ya sabes que este es un museo dedicado por y para el creacionismo, pues cualquier prueba que les llegue a ello, si no son válidas, pues la adulteran y se quedan tan panchos. Pero esto sí me parece más interesante. En este museo egipcio Rosacruz de California, está en San José, veis ahí esta prótesis metálica de Usermontu. Tiene una historia muy curiosa, porque les llega una momia. Claro, el museo egipcio Rosacruz, esta gente tiene pasta, esto es un museo privado, tienen pasta, entonces, bueno, pues compraron unas cuantas momias, y una de las momias pensaron que era de un sacerdote llamado Usermontu. Luego resulta que no era de un sacerdote, o sea, que les dieron también un camelo, pero no de menos, era de un noble egipcio de la alta clase del Imperio Nuevo. Pero lo interesante es que cuando hacen la radiografía se dan cuenta que tiene un tornillo que une el fémur, pasa por la rótula y une la parte inferior de la pierna. Claro, esto es muy llamativo. Porque no deja de ser una prótesis metálica en aquella época. Y encima parece que lo hicieron después de muerto. O sea, cuando le embalsaman, por lo que sea, manipularon mal la cosa, entonces pues el embalsamador se quedó con la pierna. Pues la que he liado. Dice, pues esto lo tengo que arreglar. Entonces, y le metió un tornillo ahí, vamos, como una prótesis perfecta, alucinante, porque incluso se ha utilizado también, se ha analizado la resina que se utilizó, y es un poco muy parecida a la que utilizan ahora los protésicos dentales. O sea que la verdad que la tecnología que tenían médica era muy avanzada, muy avanzada. De hecho, si vais a Egipto y ves el templo de Komombo, el templo de Komombo para mí es un monumento a la sanación. El templo de Komombo es un templo dual que está dedicado al dios Aroeris y al dios Sobek. El dios Sobek es el dios cocodrilo. Bueno, pues la gente iba ya a curarse. Entonces, muchos de los paneles, muchos de los jeroglíficos, ves que son instrumentos de curación. Y te das cuenta de que tiene dos polaridades ese templo, por eso es dual. Y si eres capaz de medirlo, con unas varas, unas varillas de Harman, o por ejemplo con un péndulo, o con un biómetro de Bobis, verás que tienen distintas energías.
Y no quiere decir que una sea mala y otra sea buena, sino en función del tipo de enfermedad que te tenías que curar, ibas a un altar o ibas al otro, ibas a un Sancta Sanctorum, ibas al otro. Curioso, ¿no? Y los instrumentos médicos que están allí dibujados, muchos de ellos, por ejemplo, para el parto o para las cesáreas de la época, están descritos. Bueno, pues no me extraña que esto que ha pasado desapercibido, porque está en este museo escondido de San José en California, pues sea una de las primeras prótesis, si no la primera, de la que se tiene constancia y se ha demostrado, ¿no? O, por ejemplo, esto demostraría, os he hablado antes de los vikingos, que llegaron a América, pero bueno, ¿hay alguna prueba? Bueno, pues os he traído una prueba. En el estado de Maine, en su capital, en Augusta, ha aparecido este penique que llaman vikingo, el penique de Goddard, o el penique de Maine. Este penique es del siglo XI y se le atribuye a un rey de la época, del siglo XI, que era el rey Olaf III. Pues quiere decir que una de esas expediciones vikingas que llegan a Maine, en este estado, está fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, pues dejaron este penique, que reconstruido sería esto. Pues claro, una moneda vikinga, una moneda noruega del siglo XI, como testimonio, porque a alguien se le... Bueno, te dijo, oye, ¿tienes cambio? Y dice, no, se le cayó de la faltriquera y ahí quedó, ¿no? Y 1000 años después fue descubierta. Bueno, pues ahí tienes. Para mí no hay ninguna duda, ya digo, de que los vikingos estuvieran allí, y esa, bueno, pues el penique de Maine es una prueba. Como esto, por ejemplo. Si esto es una figura precolombina, ¿qué pinta esto que veis ahí? ¿Qué se representa? Un elefante, ¿no? No había elefantes en la América precolombina. Entonces, ¿por qué haces esto? Alguien vio un elefante. Siempre partiendo de la base de que sea auténtica la pieza, que ya sabéis que siempre hay dudas, ¿no? Pero bueno, en el Museo de Jalapa podéis ver este elefante o estas cabezas olmecas. La cultura olmeca dicen que es la primera, ¿no?, de Mesoamérica, aunque ahora está cuestionado. Que se habla de unos 1800, 2000 años antes de Cristo, ni más ni menos. ¿Qué veis ahí en esta cabeza olmeca? Hay varias, no hay muchas, pero hay unas cuantas. Si tuvierais que designar una raza, ¿veis ahí a una persona de rasgos negroides? Bueno, pues los primeros negros que se ven en Centroamérica llegan mucho después de que Colón lo descubriera. Entonces, ¿qué pintan estas cabezas ahí? De esto sería para hablar largo y tendido y daros una multitud de hipótesis, pero bueno, no deja de ser llamativo esas famosas cabezas olmecas, que a todas luces está representando una fisonomía, una raza que no era autóctona del lugar, y sin embargo, por esta importancia, estamos hablando de cabezas gigantescas, por la importancia es que está representando o bien a jefes tribales, o bien a sus dioses, o bien a gente muy importante, si no, no lo representarías, evidentemente, ¿no? O estas cosas que dicen que no conocían la rueda, claro que no conocían la rueda, entonces ¿por qué hacen muñecos y juguetes con ruedas? Como este que se ve en México DF, o estos supuestos juguetes también del Museo del Oro de Bogotá, que también son como, ¿os acordáis del pájaro de Saqqara que os comenté de Egipto? Pues aquí tenéis, esta es de la cultura tolima. Aquí, cuando se habla de los Opar, hay una manía de que hablan de que estas son figuras de la cultura quimbaya, que no tiene nada que ver con los quimbayas, se ha metido el error y todo el mundo lo reproduce. Es de la cultura tolima, que es mucho más interesante. ¿Y los tenéis? ¿Qué eran esto? ¿Realmente eran juguetes, eran adornos, o realmente estamos hablando de pequeños prototipos, pequeños aeromodelitos de aviones, como algunos han dicho, Sitchin y por supuesto Dani, Ken y todos los que defienden este tipo de teorías? Bueno, curioso, son de oro y está claro que tenían una función religiosa importante, no lo disponía todo el mundo, pero fijaros, se han hecho reproducciones para saber si volaban y efectivamente, si los haces a escala y más grande, pueden volar. O sea que si fueran de juguete y fueran hechos al azar, a lo mejor no tenían este sistema aerodinámico. O las esferas de Costa Rica. Lo que os podía contar ahí, ¿no? Pero no os voy a contar nada. Ya lo sabéis todo de las esferas de Costa Rica. Esferas perfectas, de piedra, pulidas. Y no tenemos ni idea de quién las hizo. Ni idea. El enigma. Uno de los grandes enigmas precolombinos y, por supuesto, el enigma principal de Costa Rica. Yo estaba allí, yo estuve investigando un poco el asunto y entrevisté a la que era la subdirectora del Museo de Arqueología de la capital en su momento y, bueno, me estuvo contando distintas teorías y hay de todo, desde que son estructuras poco para marcar la jerarquía de las zonas tribales, ¿no? Y otros, pues, que marcaban direcciones náuticas para orientarse, lo cual no sé muy bien cómo, porque es complicado. El problema que tenemos con las esferas, igual que pasa con multitud de figuras que nos han llegado, ¿sabéis qué es? Que no están en su lugar, que ya están fuera de sitio. Entonces, si tú las descontextualizas, pierdes una información valiosa, porque estas
esferas en principio se colocaban de 3 en 3. Es decir, si colocas de 3 en 3 estás marcando posiblemente una dirección o estás marcando un mensaje o dando algún tipo de información que si las quitas de ahí y las colocas en el centro del pueblo, pues acaba el mensaje, ¿no? Yo digo que es interesante eso. Pero esto, para mí, mucho más. Y esto pasa más desapercibido, porque al fin y al cabo las esferas, las bolas de los indios, como las llaman en Costa Rica, bueno, son conocidas y se ha escrito mucho. Pero de esto no tanto. En el Museo Nacional de Quito, en Ecuador, hay figuras de este tipo, de la cultura la tolita. ¿Por qué os pongo esta imagen? Porque esa figura, no sabemos muy bien si es un broche, es una diadema, es un objeto votivo, servía para colocar en el altar o para colocar algún príncipe, alguna personalidad. Parte del material que está hecha esa figura es de platino. A ver, nos ponemos en situación. Esta cultura, estamos hablando que sería del siglo IV a.C. y al final desaparece en el siglo X. Pero desde el siglo IV hasta el siglo X, como os podéis imaginar, sigue siendo una época muy, muy retrasada para lo que os voy a contar. Si esto tiene platino, y tiene platino porque se ha averiguado y se sabe, el platino es descubierto por un español, además, por Antonio de Ulloa, en el año 1743. Se descubre como tal, como material bruto, pero luego, para poder desarrollarlo, el platino se le llama el oro blanco. A veces ha tenido más cotización que el propio oro. Para que os deis cuenta, o sea, si tenéis una pieza, una joya de platino, perfecta, y posiblemente va a durar mucho más a nivel de cotización que el propio oro. Bueno, pues el platino, su punto de fusión son 1800 grados para que tú puedas trabajar con él. Y para que tú utilices ese punto de fusión de 1800 grados, tienes que tener unas fraguas, una metalurgia muy, muy avanzada que solo se consiguió siglos después en Europa. Y sin embargo, aquí estamos hablando, por lo menos, de ese siglo IV a.C. ¿Qué quiere decir? Que la metalurgia que conocían en aquellas épocas es totalmente increíble, porque no se sabe cómo pudieron llegar a este punto de fusión poniendo solo unos troncos de madera. Eso tienes que tener todo un horno, tienes que tener toda una fragua y tienes que tener todos los materiales. Y el que sepa algo de metalurgia sabe a lo que me refiero y sabe que el platino, si se descubre en el siglo XVIII, ¿por qué hay piezas de esta época antes de Cristo? Y bueno, ya lo de los cráneos alargados, increíble. Y sobre todo los que más se encuentran es ahí, en Paracas, ¿no? Ya sabéis que siempre se ha dicho que, bueno, que también a los niños pequeños se les colocaba, en fin, una serie de arneses para que se fuera alargando su cráneo y tal. Bueno, puede ser, en algunos casos, para imitación un poco de los dioses o sencillamente por cuestiones rituales, lo cual es una salvajada. Era como cuando a las niñas chinas las ponías los pies pequeños y les tenías que romper prácticamente, ¿no?, todo lo que era el hueso, el metatarso, para que se pudiera producir una auténtica animalada. Bueno, pues con esto, algo así. Pero claro, hay otra teoría, y hay tantos cráneos que un poco redundan en eso. Y de estos cráneos no se crean así poco a poco, sino que ya son cráneos formados desde el primer momento. ¿Y por qué dicen esto? Por las suturas del cráneo. Es decir, cuando tú comparas, si fuera un cráneo normal, sería con las mismas suturas que tenemos nosotros, que tenemos como 3 placas ahí unidas, pues sería un cráneo alargado, pero con la misma estructura, con la misma forma, entiendo yo, ¿no? Pero sin embargo, estos cráneos alargados de Paracas, y específico de Paracas, no estoy hablando de otro tipo de cráneos, por ejemplo, que se han encontrado en Egipto. Ahí tenéis uno que todavía le queda parte del pelo. Por cierto, mucho del pelo es pelirrojo, es curioso, porque estos que tenían el cráneo alargado eran pelirrojos. Tenían una morfología, una estructura anatómica diferente al del resto de la población. Y ahí ves un poco esas suturas que os comentaba. Este sería un cráneo alargado, incluso esto le llaman el cráneo alien, por eso, por la figura que tiene, ¿no? Pero aquí tenéis. Arriba sería un cráneo normal, veis las 3 partes, como las 3 placas óseas que se unen, y este, que sería un cráneo alargado, veis que solo hay una. Y además, otra de las características es que los cráneos alargados han encontrado 2 incisiones, cosa que no tiene un cráneo humano normal. En definitiva, si esto es así, estaríamos hablando de que estos cráneos no corresponden a la especie humana como la conocemos nosotros, al Homo sapiens sapiens. A lo mejor es otra especie humana, pero no la nuestra. Y como testimonio quedaron esos, que fueron descubiertos, por eso se llama el Museo de Tello, de Julio C. Tello. Los descubrió él en los años 20 del siglo pasado,
le llamó la atención, gracias a Dios que los fue coleccionando y no fueron destruidos, y por eso se han mantenido hasta el día de hoy. Bueno, voy terminando porque hay muchos más, pero bueno, ya veis que hay una buena muestra. Esto me llama la atención porque yo creí que había desaparecido. Esto es cuando los conquistadores españoles entran en Pachacamac, que estamos hablando de Perú, pues habían oído hablar de que había un ídolo parlante, un ídolo que les hablaba a los caciques y sobre todo pues a los nobles cuando tenían alguna tribulación o cuando tenían que consultar algo parecido al oráculo de Delfos. Y entonces fueron allí, los españoles pensaban que iba a estar revestido de oro, ven que no hay oro y no les interesa para nada y lo tiran, lo destruyen. Es verdad que hicieron copias, parece que el original desapareció, pero como había copias de este palo, de este ídolo, como se llama, pues una de estas copias son las que se conservan en este Museo de Sitio de Pachacamac, que por cierto, las ruinas arqueológicas de Pachacamac son impresionantes. Pachacamac es uno de los grandes dioses, instructores y civilizadores de las culturas preincas, no de las incas. Ahí lo tenéis como estaría protegido porque está considerado como el elemento clave. Lo que no sabemos es cómo podía hablar en aquel, si era por un artilugio de ventriloquía, si algo pasaba, si fuera el original me refiero, pero el hecho es que estaba venerado como el ídolo parlante al que iban cuando tú tenías necesidad de algo, a ese santuario. Ahí tenéis una foto mucho más de cerca y por supuesto pues es la joya, la corona, es la pieza de este museo. Fijaros, ¿qué es esto? Damos un chicle al que lo gane, no tenemos aquí más piezas de oro. ¿Qué es esto? Si tuvierais que calificarlo ahora, ¿cómo lo llamaríais esto? No hay nadie que sepa... Antes has dicho que parecía un dedo y parecía un pan. No, ya, pero esto es madera, ¿vale? Esto es madera, no está petrificado, no tiene nada que ver con Glen Ross ni con el Museo del Creacionismo. ¿Qué es esto? No me digáis que no lo sabéis. Y eso que al final os voy a poner un desafío, Cuidado, voy a terminar la charla con un desafío. ¿Qué va? Esto es una pieza de madera, a ver, para que os hagáis una idea, tiene este tamaño, ¿de acuerdo? Y estas son inscripciones. Bueno, esto es una tablilla Rongo Rongo, de la isla de Pascua. La isla de Pascua, además de los moais, además del enigma que supone esos moai, esos ajus, esas orientaciones, esas cuevas, esos petroglifos, está esa escritura indescifrable a día de hoy, que nos daría pie para saber algo más que pasó con aquellos constructores de los moais. ¿Por qué los construyeron? ¿Por qué muchos están todavía en la cantera Ranuraраku? ¿Y por qué se llegaron a destruir? ¿Y por qué les colocaban un pucao, que se llama, una especie de moño, además de color rojo? ¿Por qué les colocaban ojos y ahora ya no los tienen? Podríamos saber muchas cosas. El problema es que estas tablillas Rongo no se han descifrado. Y que lo más parecido a estas tablillas Rongo, ¿sabéis dónde está? Está en el Valle del Indo. Está en lo que actualmente es Pakistán. Pero claro, estas tablillas más o menos tendrían, según la cronología oficial, pocos siglos. Estaríamos hablando del siglo VI, siglo VI, siglo VII de esta época. Y sin embargo, la escritura del Valle del Indo estaríamos hablando del 3500. Es decir, ¿cómo puede ser que haya similitud de estas dos escrituras tan lejanas en el tiempo y tan lejanas en el espacio? Bueno, no lo sabemos, pero fijaros dónde la encontramos. Cuando hicimos un último viaje de estos que hacemos nosotros en Madeira, en Funchal, en la capital, en este museo, que lo fuimos a ver. ¿Os acordáis lo que os he dicho al principio? Que a mí me gusta ver las cosas raras y tal. Digo, bueno, vamos a ver la colección de Joan Carlos Abreu, que es uno de los prohombres de allí, uno que ha tenido distintos cargos políticos, y un mecenas, ¿no? Alguien que ha ayudado mucho para el desarrollo de Funchal en Madeira. Y me encuentro con esto, que ni el que nos enseña el museo sabía lo que era. Digo, esto es un ronco. Dice, ¿cómo? ¿Mande? Digo, ronco. Y yo voy a pensar, y dice, madre, ya otro que me ha venido aquí iluminado. Le explicó un poco lo que era y yo creo que ya el tío dice, vale. Y el tío pues no sabía, dice, bueno, pues esto es una pieza que él compró y está claro que fue. Muchas de estas, de las pocas, muchas, se conservan pocas, estaría en el Museo Nacional de Arqueología de Santiago de Chile. Ya sabéis que la isla de Pascua pertenece a Chile. Y por terminar ya con algo español, porque diréis, bueno, ¿y qué pasa ahí en España? Bueno, está bien. Voy a poner un par de ejemplos. Sería esto, no sé si la conocéis, que se encontró en Casar de Cáceres, ahora está en este Museo Provincial de Cáceres, y lo llaman el astronauta, porque esta estela, una estela, os podéis imaginar, ¿no?, prerromana, es una estela
distinta a todas las que hemos encontrado. Supuestamente está representando a un guerrero. Normalmente en las otras estelas aparece un guerrero con sus armamentos alrededor y son muchas veces estelas funerarias, pero aquí tiene una cabeza rara, tiene una sonrisa enigmática, parece que se está cachondeando de nosotros, tiene unas botas raras y encima tiene una inscripción, porque hay una inscripción, hay un texto. Y como si tuviese a su izquierda una criatura ahí. Y tiene como, exactamente, como un hombro más elevado que el otro, ¿no? Como si tuviera algo ahí. Tiene hasta el ojo, yo creo que el ojo ¿Ves? del pico. Los ojos achinados los tiene, como riéndose a carcajadas, como diciendo, jaja, no vais a saber lo que soy. ¿Qué es esto? Anda, andará. El que hizo esto. Lo de los hombros parece jugador de rugby. A día de hoy no se sabe muy bien. De hecho, lo han llamado el astronauta de Casar de Cáceres, que ya son ganas de poner astronautas aquí. Pero bueno, es raro. Es raro porque no corresponde a otras estelas parecidas de la época encontradas en Extremadura. No corresponde. Y esto, que también sería apasionante, forma parte del tesoro de Guarrazar, que se encontró muy cerca de Toledo, y que tiene mucho que ver con la búsqueda de la mesa de Salomón. Bueno, ya he dado charlas sobre esto y tampoco me voy a entretener, pero solo os lo he traído para contaros un pequeño detalle de este ajuar, de estas coronas votivas visigodas. Cuando entran los musulmanes en 711, pues lo que hacen es que intentan resguardar todas sus joyas, todos sus tesoros, y entonces, bueno, pues en distintos lugares. Y dos de los lugares donde se han encontrado estos tesoros visigodos es en Guarrazar y el otro es en Torredonjimeno, que está en Jaén, ¿de acuerdo? Torredonjimeno, posteriormente, en el año 1926, este es del siglo XIX. Lo interesante es que se han encontrado estos vidrios, hay vidrios de distintas categorías, por decirlo así. Pero uno de los vidrios que se ha encontrado, bueno, y se ha encontrado incluso vidrios de Ceilán, de Sri Lanka, o sea que ¿cómo han llegado ahí? Está claro que no, a través del comercio y tal. Pero otro de los vidrios indica un tipo de orfebrería, un tipo de facturación distinta a la que se conocía en aquella época visigoda, teniendo en cuenta que los visigodos, pues eso, van desapareciendo ya a partir del siglo VIII. Esta corona votiva, pues podéis imaginar que puede ser del siglo VI, siglo VII, como muy tarde, ¿no? Y entonces hay un tipo de vidrio que no se puede, estos son teorías de hace muy poco, tengo que decir que por suerte se van descubriendo cada vez más cosas. Esta es la famosa corona votiva de Recesvinto. Y ese tipo de vidrio es un tipo de vidrio que no se podría obtener de forma natural, porque hay otros que sí, tú tienes vidrio, lo pules, lo colocas, y sea un zafiro, sea lo que queda, pero es que esto no es un zafiro, no es una piedra preciosa al uso, sino que es un vidrio manufacturado de forma artificial, y para eso hace falta también unos puntos de fusión muy altos para que tú puedas conseguir todo esto. Bueno, es decir, hay toda una técnica solo lo pongo un poco como dato, para que veáis que algo que pasa desaparecido, que por cierto está en el Museo Arqueológico Nacional, que os recomiendo que vayáis, porque también está el tesoro de Aliseda, y hay muchos tesoros, pues quiere decir que hay un elemento que a los propios historiadores, y sobre todo a los orfebres, les ha llamado la atención por la capacidad técnica que tenían los visigodos en aquella época. Y os he dicho que os traía un desafío, ¿de acuerdo? Y con esto voy a terminar. El desafío es porque quiero que os hagáis célebres, que paséis a los titulares de algún periódico digital o de papel, y es si sois capaces de descifrar qué es esto. ¿Habéis oído hablar de estos dodecaedros romanos? Muy poca gente ha oído hablar de ellos. Se han encontrado muy pocos, no más de 100, en distintos yacimientos romanos. Suelen estar entre el siglo III a.C. y el siglo II después de Cristo, y se han encontrado sobre todo en Alemania, en Gales, en Italia y en Francia, ¿no? En lo que era la antigua Galia. Bueno, pues ahí tenéis varios, no más de 100 se han encontrado, están en algunos museos, como ese de Lyon que os he puesto, otros están en museos privados, y se ha dicho de todo, que si eran juguetes, que si servía para colocar velas, porque en algunos se han encontrado un poco de cera, que como tiene 12 caras, pues a lo mejor tenía una finalidad ritual y estaban en cada cara uno de los símbolos del zodiaco, que si era un objeto religioso. A día de hoy no se sabe nada de estos objetos, de estos dodecaedros romanos, la mayoría hechos en bronce, pero también se han encontrado en madera, y también se han encontrado en piedra. Si alguien descubre lo que son, que me lo diga, que no se lo calle, no seáis egoístas. Todas las teorías son válidas, os dejo la muestra.
son muy pocos conocidos. Aquí, en España, no se ha encontrado ninguno, por eso en ningún museo español podemos encontrar esto. Pero de los pocos que se exhiben, aquí tenéis algunos, y a mí me llama mucho la atención, porque no deja de ser una figura, un dodecaedro, que ya de por sí es una de las figuras sagradas de los pitagóricos, ya de por sí está dando una carga de información potente. Y quién sabe, si como amuleto o como qué. Y este es el breve repaso que os he hecho por la arqueología, basándome en piezas, artefactos que están en los museos, en cosas que podéis visitar, que podéis tocar. Como veis, la arqueología prohibida, ahí está. Muchos son falsos, muchos están mal catalogados, otros nos están desafiando a nuestra razón, a nuestra lógica, de lo que son. Lo que yo creo que queda claro, y es una de las conclusiones que os quiero transmitir, y espero que haya quedado suficientemente mostrado, es que a lo mejor muchos pasajes de la historia hay que escribirlos de nuevo. Que lo que aparece escrito en los libros del instituto o en manuales de la universidad, a lo mejor no es todo verdad. Y que, bueno, por convencionalismo o sencillamente porque no se quiere ahondar en temas y en teorías más inquietantes, pues se deja estar. Y cuando hay un elemento que llega a un museo y no sabes cómo catalogarlo, tienes dos formas. O pones figura votiva o le metes en el sótano. Ojos que no ven, corazón que no siente. Espero que os haya gustado la charla. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo? Sí. Pues bueno, he ido muy deprisa, evidentemente, pero si queréis que ampliemos algo más, o alguna que se os haya ocurrido, ahora es el momento un poco de hablarlo y de comentarlo, pero bueno, como veis, y esto es una pequeña muestra. Por cierto, os doy una primicia. Todo esto que os he comentado, en principio forma parte de un libro mío que va a salir dentro de poco, espero que para la Feria del Libro, publicado por la Esfera de los Libros. Y uno de los capítulos que le dedico, una especie de dossier, es esto. Esto es una paliza, esto que he hecho aquí es una paliza porque durante años recoger en cada museo, en cada sitio que me parecía raro, coger la pieza y anotarla. Y muchas no he puesto porque no hay museo o porque para mí es dudoso de que hayan existido, es decir, que muchas veces hay gente que se lo inventa. Pero bueno, estas son las que me parecían que tenían su cierta gracia. Y esto es lo que formará parte de ese libro, porque quiero que sea un libro también didáctico e interactivo. Es decir, que luego el que quiera, aparte de leer los distintos capítulos, luego quiera ver de cerca esto, le estoy dando las claves donde puede ir. Y si va al British Museum, o va al Museo Egipcio del Cairo, o va al de Lyon, o va al de Nubia, ya sabe a dónde tiene que dirigirse, a qué vitrina, a qué estantería, que lo vea, y que luego compruebe que realmente está ahí el objeto, si el cartel sigue siendo el mismo o lo han cambiado, como pasó con la famosa calavera de cristal, que tuvieron que cambiarlo a la puerta. Bueno, ¿alguna preguntita? Sí, es una pregunta quizás muy ingenua, pero me gustaría saber cuál es tu opinión, por qué a través de los años, décadas, siglos, esa desinformación o información errónea interesada se ha perpetuado y hasta hoy. ¿Cuál es el motivo de por qué nunca nos han dicho la verdad? A veces quizás no la conocían, pero parece que muchas veces sí lo conocían, y sin embargo la desinformación interesada continúa y continúa. Bueno, yo te puedo dar mi opinión, evidentemente aquí hay muchas dudas y muchas incógnitas. Yo creo que la mayor sería la desidia. Es decir, no creo que haya una conspiración absoluta y controlada para ocultar este tipo de cosas. No, hay desidia. ¿A qué me refiero con la desidia? Que se están descubriendo continuamente muchas cosas, todos los días. Si estáis un poco al tanto de los yacimientos y descubrimientos arqueológicos, veréis que es continuo. Y cada cosa que se descubre, tienes que replantearte lo que ya se sabía. Entonces, o estás muy motivado o muy interesado en estar al día, o si alguien es un catedrático, imagínate, de historia o de arqueología, que lleva 30 años, 40 años y que ya está a punto de jubilarse, pues posiblemente es que no le interesa ya, pero ¿para qué? Si yo ya he enseñado las cosas como son,
no me interesa. Entonces, tiene que ser nuevas generaciones que se preocupen por rescatar toda esta información, por comprobar que estos datos son ciertos, porque yo creo que el gran error de la arqueología, lo digo por eso, porque me he metido ahora de lleno, ¿no?, para escribir este libro, para mí el gran error de la arqueología, ya digo, no está en las conspiraciones, que las hay, sino está en las dataciones. Yo creo que se está datando mal las cosas. Entonces, en el momento que tú datas mal algo, ya todo te descuadra. Porque, imagínate, o sea, lo de Egipto, si las pirámides ahora mismo están datadas en ese 2500 a.C., si al final se demostrara que no es así, entonces es que te descuadra todo. Porque todos los manuales están conforme a esa datación, entonces habría que retrasar más cosas para que nos cuadren las cosas. Y cuadrarían más, es decir, en Egipto, si hablamos de dinastías predinásticas, cuadrarían más ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Osirión que se encuentra en Abidos, cuadraría, porque no hay forma de datar aquello, y no puede ser de la época tolemaica, para nada. Entonces, claro, como eso implica un trabajo de investigación duro, arduo, pues se deja. Y costoso también. Costoso, claro. Solo, a ver, muchas de estas cosas se podrían datar. Incluso reliquias, estas famosas reliquias, que dicen, esta reliquia será de no sé qué, no sé cuál. Es muy fácil saber si esa reliquia es de alguien o de tal. Lo que pasa es que no se hace por dos cosas. Primero, porque no conviene a nivel religioso saber, y otra, porque tiene un coste. Hay un coste del carbono 14 o de cualquier prueba que tú hagas. Entonces, no interesa. Y si esa reliquia, imagínate, se le sigue atribuyendo a Santa Rosalía, pues déjala que sea Santa Rosalía. Te pongo este ejemplo, porque Santa Rosalía es la patrona de una localidad de Sicilia, y luego se demostró que eran huesos de un asno lo que se estaba adorando ahí. O sea, pero bueno, la verdad. Pero de esas cosas son continuas, se siguen descubriendo continuamente. O los famosos dientes de Santa Polonia, pues eran dientes de animales prehistóricos. ¿Verdad? Dice, Santa Polonia no podía tener así molares tan grandes. Te lo pongo eso como ejemplo, porque hay muchas cosas que hoy por hoy se podría saber ya, de verdad, con la tecnología y con los conocimientos que tenemos, se podría. Pero no interesa. No interesa, porque hay ciertas universidades que les sigue interesando mantener su verdad, su postura. Entonces, yo qué sé, por poner otro ejemplo, es que hay tantos, ¿no? Lo que sé, la cultura de Clovis, ¿no? Por ejemplo, que sería la primera cultura americana de Norteamérica, que dice que estaría por el estrecho de Bering, y siempre se está datando entre unos 12.000-14.000 años, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí dice que irían bajando, irían teniendo distintos asentamientos. Bueno, eso ahora ya se cae por su peso, porque se sabe que en América entraron por lo menos por 3 vías distintas, ¿no? Entraron por la parte norte, por el estrecho de Bering, cuando por fin era un puente sólido, pero también entraron por el Pacífico y entraron por el Atlántico. Y entraron por el sur, además. ¿Y por qué digo eso? Porque en yacimientos como en Monteverde, en Chile, y también en yacimientos que se han encontrado en Brasil, los huesos que se han datado en 33.000 años. No, entonces ya, ¿por qué me dices que la primera cultura es la de Clovis hace 12.000 años? Es un ejemplo de tantos, ¿no? Entonces, yo creo que es desidia. Es decir, es verdad que también hay ciertos objetos, o que no deberían estar ahí y que son muy inquietantes y que conviene apartarlos. Tú imagínate que a lo mejor una excavación arqueológica se haya encontrado esa nave de Tropicale que os puse, que era una nave clásica de avión. Si esto es verdad y tiene esa cronología, pues ¿cómo puedes decir que existían aviones en aquella época? Pues los retiras y se acabó. Como mucho dejas los aviones estos del Museo del Oro de Colombia y punto. Por ahí dices, son figuras para niños y la gente se lo cree. Entonces, claro, si vas viendo pieza por pieza, eso muchos arqueólogos están, van la letra, es decir, muchos arqueólogos están ya en la vanguardia y lo están denunciando. Están diciendo, no os engañéis más, datar bien las piezas. Y si no sabéis lo que son, pues ponerlas en vitrinas donde aparezcan eso, objetos extraños, objetos para analizar, como os he puesto el dodecaedro, y el que sea más listo de la clase que venga aquí y que me dé su explicación, pero no me fosilicéis un poco la información para que no avance. Entonces yo creo que en eso estamos. Entonces hay una parte, yo creo que sí, de conjura y de conspiración, pero la gran parte yo creo que es de desidia, y mientras no cambiemos nuestra mentalidad, vamos siempre a seguir contando los mismos errores y las mismas tonterías. Y lo que es una tontería, como algunas cosas que he dicho yo, se dicen. Y no volváis a contar otra vez la misma historia, porque ya sabemos que es mentira. Pero las que no son, por lo menos darle valor. Si el vaso de Licurgo es nanotecnología, chapó, porque eso implica muchísimas cuestiones. O la máquina antiquitera, chapó, porque quiere decir que habrá más, y se encontrarán más en el futuro. El problema es que nos ha llegado muy poca información, de textos, muy pocos.
entre un 10 y un 15% de todo lo que se ha podido escribir, o sea, todo lo demás ha desaparecido, y de objetos, de artefactos, de cartografía y de inventos, pues también han desaparecido la gran mayoría. Entonces, pues siempre tenemos que especular cada vez que aparece una de estas cosas, pues diciendo, bueno, ¿qué pasó? Fijaros solo con la dinastía Han, que os he dicho, ¿no? Esa dinastía china, pues la cantidad de cosas que llegaron a descubrir esta gente, multitud, y más que habrán desaparecido, porque lo del púrpura es porque encontramos a los guerreros de Xi'an, pero si no, no nos hubiéramos enterado. Hasta ahora lo más parecido era el famoso azul maya, ¿no? También un tipo de púrpura, vamos, de pintura que no se sabía muy bien cómo se había conseguido ese color. Se sabía cómo habían conseguido el rojo, cómo habían conseguido el amarillo, cómo habían conseguido el negro, pero no sabía cómo se había conseguido el azul, y luego resulta que el azul también era una especie de tinte, de pigmento elaborado con productos artificiales, o sea, no era natural al 100%. Bueno, pero al fin y al cabo, los mayas son muy posteriores a lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Bueno, te quiero decir que todo este tipo de elementos son muy chirriantes. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.